El tema que vamos a ver el día de hoy se refiere a la optimización. Pues ya viene siendo el bloque 4, que es calculas e interpretas máximos y mínimos aplicados a problemas de optimización. En este caso vamos a ver específicamente máximos y mínimos utilizando los criterios de la primera y la segunda derivada. Bueno, vamos a ver primero qué es esto de máximos y mínimos. Pues es una de las aplicaciones que son muy importantes en cálculo, la optimización, ya que tiene una aplicación muy amplia. Puede ser tanto en la industria, en economía, en negocios, en ingeniería, en todo lo que tenga que ver con optimización de recursos. Primeramente, pues vemos que un máximo pues es una función que alcanza un máximo valor en un punto determinado. Aquí tenemos el eje X y este punto C es un punto crítico en donde encontramos un valor máximo. Este valor, por ejemplo, si nosotros lo proyectamos en el eje Y, pues vemos que corresponde a una función f de c. Significa que para ese valor de Y vamos a obtener también un valor máximo. Si este es el caso, entonces pues decimos que obtenemos un máximo. En este caso pues sería, si es un solo valor de x que corresponde a un valor absoluto en toda esta función y solamente encontramos uno, pues lo conocemos como máximo absoluto. En el caso de que en lugar de un solo máximo tengamos varios, lo conocemos como máximo relativo. Puede ser que en lugar de tener un solo valor máximo tengamos varios y que no tengan el mismo valor, como es este caso, ¿no?, de la función coseno. Pero ya lo vamos a ir viendo. Cuando tenemos varios máximos, pues los podemos conocer como máximos relativos o locales. Aquí en esta función tenemos el caso contrario. Por ejemplo, observamos que si una función alcanza su mínimo valor en un punto x que es igual a c, es decir, aquí por ejemplo en este punto que es c, si este valor corresponde al menor que podemos observar en la función, pues lo vamos a conocer como un mínimo absoluto. Pasa lo mismo, por ejemplo, acá esta es una función que corresponde al valor absoluto y por ejemplo, que es la función coseno. Si se fijan, esta cresta que se forma aquí, pues forma un valor mínimo de la función, acá igualmente, ¿no? Si tenemos varios mínimos, entonces los conocemos como mínimos relativos. Si es uno solo, pues es el mínimo absoluto. En el caso de que tengamos varios mínimos o varios máximos y obtengamos el que es mucho mayor que todos o mucho menor que todos, lo vamos a conocer como máximo o mínimo global. Aquí, por ejemplo, pues observamos una función que tiene diferentes disposiciones para los máximos y los mínimos. Podemos ubicar aquí un mínimo local, por ejemplo, en este punto crítico A. Tenemos otro punto crítico B. En este punto crítico encontramos un máximo local. También tenemos puntos críticos en donde observamos mínimos y máximos que pues realmente no están definidos como tales, ya que las derivadas de estos puntos pues no están definidos. Ya poco a poco vamos a ir viendo cuándo están definidos y cuándo no. Si por ejemplo ya sabemos nosotros que la definición de una derivada pues es la pendiente. Aquí vemos que esta pendiente va cambiando. De repente llegamos a una pendiente que es 0 porque no tenemos ningún cambio en el eje Y. Entonces la forma de encontrar estos mínimos mediante el cálculo es derivando la función y evaluándola en ese punto. Cuando nosotros lo igualamos a 0, lo que estamos haciendo pues es encontrando estos valores en este punto. Entonces pasa lo mismo con el máximo local. En este punto
crítico que es b, si nosotros lo igualamos a 0 y vamos resolviendo esta función, pues podemos encontrar ese valor crítico. Hay algunos puntos en los que no es posible encontrar estos valores porque las pendientes, aquí por ejemplo, llego a este punto y la pendiente me da una línea vertical. Entonces en esta línea vertical, pues la pendiente observaríamos aquí este incremento, este delta x pues sería igual a 0. Entonces por eso en esos puntos no podemos encontrar esas derivadas. Sin embargo, el punto crítico sí existe. Otro, por ejemplo, que también podemos encontrar es este máximo, donde tenemos esta pendiente, de repente tenemos un cambio abrupto, así de esta forma, que de alguna manera se nos forma una pendiente vertical en lugar de una horizontal, y pues por eso estas funciones en esos puntos pues no están definidos. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a observar, nos dice, grafica la siguiente función f de x y observa dónde encontramos los puntos máximos y mínimos. Bueno, yo previamente ya hice la gráfica de en el programa Desmos. Aquí como se observa, tengo esta gráfica de esa función. En esta función yo observo en este punto un máximo y en este punto un mínimo. Entonces, graficándolo, simplemente podemos observar en qué punto tenemos esa constante. Aquí tenemos menos 1, ese punto crítico, perdón, y aquí tenemos también el otro punto crítico que correspondería a un valor de 3. En menos 1 encontramos un máximo y en 3 encontramos aquí un mínimo. Pero, ¿cómo lo podríamos encontrar sin necesidad de hacer esta gráfica? Que es lo que nos interesa. Llega un momento dado en que a lo mejor, pues estas gráficas tienen sus máximos y mínimos en puntos que no son tan fáciles de evidenciar gráficamente, o tenemos un valor, manejamos valores muy grandes de información, entonces pues es más práctico utilizar en este caso las herramientas de cálculo. Vamos a ir viendo dos conceptos, ¿no?, que nos van a ayudar para encontrar esos máximos y mínimos sin necesidad de hacer estas gráficas. Estos conceptos pues son las condiciones de existencia de máximos y mínimos. Ustedes ya en sus entregas de proyecto ya empezaron a ver estos conceptos. Vimos que si por ejemplo tenemos un máximo, observamos en la función primero que es creciente, es decir, esta pendiente, esta función tiene una pendiente de esta forma, que correspondería a tener algo así. Es decir, va de un valor menor a uno mayor. Este tipo de pendientes encontramos que son positivas. Llegamos a un máximo en donde la pendiente es 0 y después esta pendiente invierte su valor. En este caso, por ejemplo, cuando invierte el valor, observamos una forma de estas. Entonces yo podría observar algo así, ¿no? Aquí hay un cambio de pendiente, entonces hay un cambio en el signo de la pendiente. De ser positiva, ahora es negativa. ¿Cómo la identificamos? Pues vamos de un valor mayor a un valor menor. ¿Qué pasa en el caso de los máximos? Siempre vamos, en el caso de los máximos, de un valor, de un signo positivo a un signo negativo. Ya en un ejercicio que vamos a hacer más adelante vamos a ver qué significa esto de signo positivo y negativo. Y aquí, pues como ya había comentado, pues tenemos un valor de 0. Siempre va de positivo a negativo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un mínimo local? Pues vemos que la función es decreciente, entonces su derivada va a tener esta pendiente. Si se fijan, esta es igual que esta, por lo que tendríamos un signo negativo. Llegamos a un punto en el que la derivada es 0
y posteriormente hay un cambio en el signo de la pendiente, ¿no? Si se fijan aquí, pues vamos de menor a mayor, significa que tenemos un signo positivo. Entonces podemos observar que la función es decreciente, tenemos un signo negativo, llegamos a un punto mínimo que es 0, y posteriormente la función vuelve a crecer, por lo que su signo es positivo. Bueno, pues estas son las condiciones de existencia de máximos y mínimos. Hay ocasiones en que algunas funciones tienen, por ejemplo, un signo positivo, tenemos un punto crítico y nuevamente tenemos un signo positivo, ¿no? En ese caso no es posible que tengamos, por ejemplo, un máximo. U otras funciones en las que a lo mejor tenemos una función decreciente que presenta un signo negativo, a lo mejor un punto de inflexión y nuevamente un signo negativo. En este caso tampoco es posible encontrar esos mínimos. Bueno, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿no?, que sirva de apoyo. ¿Qué pasos tenemos que seguir para encontrar entonces estos signos de la derivada? Bueno, este tema está relacionado con la interpretación geométrica de la derivada. Este signo lo que nos dice es si una función es decreciente, si es constante o creciente. Entonces, el paso para determinar estos máximos y mínimos es, primero, derivar la función. Cuando nosotros la hayamos derivado, hay que encontrar después los puntos críticos. Esto es igualando la función derivada a 0 y encontrar los valores de x que estén en el dominio de la función para los que esta función no existe. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y finalmente, pues analizar el signo. Ya dependiendo del valor del signo, vamos a ver en este caso si es menor que 0, pues tendríamos un signo negativo, entonces sería decreciente. Si es igual a 0, pues va a ser constante, significa que aquí tenemos un máximo o un mínimo. Y si tenemos que la derivada nos da un valor mayor que 0, pues vamos a tener entonces un signo positivo y significa que la función es creciente. Bueno, a ver, yo tengo aquí preparado este ejemplo. Nos dice, determina los extremos locales por el criterio de la primera derivada. Entonces, el paso número 1, como ya lo mencionamos, es primero derivar. Entonces, voy a hacer la derivada. Aquí tengo 3 por 2 me da 6, x. 3 menos 1 me da 2. Ahora, nuevamente, 2 por más 9 me da más 18. X, 2 menos 1, pues me da 1. Entonces, por convención matemática, no escribo en este caso el exponente si es 1. Aquí tengo, para esta derivada simplemente me da menos 24 y la derivada de este término, que es un factor constante o un término independiente, más bien, me da 0, entonces tampoco lo escribo. Bueno, ya hice el primer paso, ¿no?, que es realizar la derivada. El segundo paso, pues es esta derivada igualarla a 0, por lo que todo esto yo lo voy a igualar a 0. Así, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Pues encontrar el factor o los valores de x para los que es cierta esta igualdad. Primero voy a ir factorizando para ir simplificando. Entonces, yo observo que aquí tengo estos términos que son múltiplos de 6, entonces voy a factorizar el 6. Tengo x cuadrada más 3x menos 4, ¿no? Y ya realicé mi primer factorización. Ahora voy a utilizar el método ASPA. No hay ninguna razón para usarlo, es porque pues a mí me gusta usar este método. X por x me da x cuadrada. Aquí yo tengo que encontrar un valor que multiplicado me dé 4, entonces tengo 4 por 1 me da 4. También podremos utilizar 2 por 2. Pero también lo que yo quiero es que cuando lo multiplique, cuando yo lo sume, pues me dé este valor positivo. Por ejemplo, aquí yo voy a proponer que sea menos 1, porque cuando lo multiplico 4 por menos 1 me da menos 4. Ahora hago la multiplicación cruzada. X por 4 me da 4x.
x por menos 1, pues me da menos x. Si yo sumo estos dos términos, que son semejantes, obtengo 3x. Este valor, pues es el que yo tengo acá. Ahora, yo sé que entonces esta factorización es de la siguiente forma. Este es el primer factor, x más 4, cierro paréntesis. Y el segundo factor es este, x menos 1. Entonces ya obtuve esta primer factorización. Como todo tiene que ser igual a 0, quiero encontrar los valores para los que estos factores me den 0 y también estos valores para los que obtenga 0. Puedo hacerlo de la siguiente forma. Si yo quiero obtener que ese factor sea 0, entonces esto me tiene que dar igual a 0 y despejo. X es igual a menos 4. Es el primer punto crítico. El segundo, pues yo quiero que x menos 1 pues sea igual a 0, como lo señalé aquí. Entonces despejo. X es igual, tengo aquí menos 1, pasa positivo, entonces x es igual a 1. Y ya tengo mi segundo valor crítico. Bueno, estos valores los voy a anotar por acá. X es igual a menos 4 y x es igual a 1. Voy a borrar este procedimiento para que continuemos con la parte de cálculo. Bueno, ahora ya que tengo estos puntos críticos acá, que ya determinamos, el tercer paso es evaluarlos, ¿sí? Si yo pongo este valor en esta derivada, pues me va a dar 0. Igual si pongo 1, ¿no? Eso ya se los dejo que lo revisen ustedes. Lo que yo quiero encontrar es los intervalos. A ver, ¿qué pasa en un intervalo antes de este punto? Tendría yo, por ejemplo, de menos infinito, hasta menos 4, es la primera parte de la función. Aquí utilizo intervalo abierto porque yo ya sé que exactamente en el punto que es x igual a menos 4, pues es 0. Este es el primer intervalo en el que yo quiero saber qué signo tiene esta función. Después tengo el intervalo menos 4,1, que está entre los dos puntos críticos. Y finalmente, pues yo quiero saber qué pasa en el intervalo de 1, infinito, ¿no? Que es pues precisamente la segunda parte del intervalo. Bueno, entonces estos intervalos son los que yo voy a analizar. Aquí voy a evaluar entonces en cualquier valor que se encuentre entre menos infinito y menos 4, ¿no? Como este menos 4 no lo incluimos, pues yo lo voy a evaluar en menos 5 y lo sustituyo. 6 por menos 5 al cuadrado más 18 por menos 5 menos 24. Y voy a ver qué resultado obtengo. Aquí primero pues me da 5 por 5, 25. Tengo 25 por 6, pues es igual a 150. Lo voy a ir anotando. 150 menos, tengo 18 por 5, me da 90 y lo anoto. Y menos 24. Toda esta operación, 150 menos 90 menos 24, me da 36. Ahora, algo muy importante, lo voy a anotar en rojo para que se note que es importante. El signo que obtengo aquí es positivo. Entonces, en este intervalo estoy observando que la función es creciente, ¿sí? Porque es positivo el signo. Ahora vamos a contestar el segundo intervalo, ¿no? Tengo f', tengo que obtener un valor que sea entre menos 4 y 1. Yo voy a usar el más sencillo, que es 0. Entonces tengo 6 por 0 al cuadrado más 18 por 0 menos 24. Entonces este me da 0, este también me da 0. El resultado es menos 24. Nuevamente voy a señalar con rojo porque es importante. Tengo aquí un signo negativo, entonces este intervalo es negativo. Esa función es decreciente. Ahora,
Vamos a ver el siguiente, ¿no? Tengo para el último intervalo, yo lo quiero evaluar en x que sea de 1 en adelante, entonces en 2, por decirlo así. Puede ser cualquier número. Aquí lo que nos interesa es observar qué pasa con estos signos. Aquí tendríamos 6 por 2 al cuadrado más 18 por 2 menos 24. Vamos a hacer las operaciones. 2 por 2, 4 por 6, 24. Más, tengo aquí 36 menos 24. Entonces este resultado me da 36. Nuevamente lo pongo con rojo para que se note que es muy importante esto. Más. Entonces en este intervalo tengo un signo positivo. Significa que la función aquí es creciente. Ahora vamos a analizar. Aquí tengo yo el punto crítico menos 4 y aquí el punto crítico 1. Vamos a analizar esta información. ¿Qué significa esto? Que va de positivo, tengo aquí 0 y acá baja, la función es decreciente. Significa que en este punto tengo un máximo. Eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Ahora, de este punto, vamos de negativo, llega a este punto 1 en 0 y después nuevamente vamos a un signo positivo. Significa que en esta parte tengo un mínimo. Entonces pues ya tenemos ahí que la interpretación geométrica de la derivada pues nos está diciendo que x igual a menos 4 corresponde a un máximo, este punto crítico, y el punto crítico de 1 pues corresponde a un mínimo. Pues estos resultados nos llevan a esta tablita que ya se viene entregado previamente en sus proyectos. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, aquí en esta parte, si yo tengo, por ejemplo, aquí este punto en donde x es igual, perdón, aquí la derivada, tenemos f' de x es igual a 0, ¿no? Por tenerlo como referencia. Acá podemos tener para un valor que es menor al punto crítico. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta c que está menor, ¿sale? Significa que este valor f', si tenemos que es un máximo, entonces este valor va a ser positivo. Entonces tendríamos que tomar esta referencia, ¿no? Si tenemos un máximo, fíjense. Es creciente, entonces aquí el valor va a ser positivo. Aquí sería 0 o puede ser que no exista, dependiendo del caso, ¿no? De la función. Si tenemos, por ejemplo, un valor que se encuentre de este lado, que sea mayor al punto crítico, bueno, aquí tenemos b, entonces vamos a hacer con referencia a b. Tendríamos entonces que la derivada va a ser igual a un valor negativo, ¿sale? O sea, tendríamos cualquier valor, pero el signo del valor sería negativo. Entonces, cuando pasamos de uno positivo a uno negativo, tenemos un máximo. ¿Qué pasa en este caso cuando estamos con un mínimo? Pues entonces aquí el signo es el contrario, es menos, aquí es 0 y aquí es más. ¿Qué pasa cuando tenemos, en este caso, en que la función crece pero no es un máximo ni un mínimo? Pues tenemos que a lo mejor es más, aquí puede ser 0 o no existe, y podemos tener un más. Aquí no es ni máximo ni mínimo. Puede ser, por ejemplo, que esta función tenga algo así, un punto de inflexión. La función es creciente, llegamos a un punto de inflexión que se encuentra aquí, pero sigue siendo creciente. Entonces nuevamente nos puede dar un signo positivo.
Esto, por ejemplo, lo observamos en algunas funciones trigonométricas, ¿no? A lo mejor en esta función que es la función tangente. Luego, por ejemplo, tenemos el último caso en donde podemos encontrar una función que sea negativa a un lado, al lado izquierdo del punto crítico, 0 o no existir, pueden ser las dos posibilidades, y que sea negativo también, ¿no? Entonces, en estos dos casos, pues la función decrece, pero no es un máximo ni un mínimo, sino que puede ser a lo mejor la función cotangente, ¿no? Que presenta ese comportamiento, algo así. Tenemos aquí un punto de inflexión. Entonces, estos casos pues se pueden presentar. Bueno, vamos a ver entonces ahora otro tipo de forma de resolver estos ejercicios. Eso sería aplicando el criterio de la segunda derivada. ¿Qué hacemos en estos casos? Tenemos aquí nuevamente estos máximos, tenemos una función creciente y decreciente. Sin embargo, ahora la función lo que nos va a dar información es esta. Partimos de la primera derivada, en el punto crítico nos va a dar igual a 0, pero si volvemos a derivar, en el caso de una función en donde tengamos un máximo local, pues nos va a dar un valor mayor que 0, menor que 0. Significa que aquí el signo de la segunda derivada pues va a ser negativo. Esto significa que esta función es cóncava hacia abajo. Esto se refiere a la concavidad. Cuando la parte cóncava está hacia abajo, el signo de la segunda derivada es negativo. Y en el caso de que tengamos una función, por ejemplo, que la derivamos dos veces y nos da mayor que 0, entonces significa que la función es cóncava hacia arriba y esta segunda derivada nos da un signo positivo. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a partir del mismo que ya habíamos hecho. Bueno, este ejercicio nos dice determina los extremos locales por el criterio de la primera derivada, pero ahora lo vamos a hacer por el criterio de la segunda. Entonces, primero vamos a derivar una vez. Ya habíamos visto que este 6x cuadrada más 18x menos 24. Y ahora vuelvo a derivar. El criterio de la segunda derivada nos dice que hay que volver a derivar, ¿no? Aquí tendríamos 12x, ¿sí? Más, y tengo ahora 18. Ok, bueno, entonces yo ya tengo este valor, ¿no? Ya habíamos encontrado previamente que los puntos críticos pues era x igual a menos 4 y x igual a 1. Entonces, si nos dieran una función nueva, pues habría que encontrar estos puntos críticos por la primera derivada y después evaluarlos en la segunda derivada. A ver, vamos a evaluar primero menos 4. Aquí tengo 12 por menos 4 más 18. Esta multiplicación me da menos 48 más 18. Y el valor de esta suma pues me da menos 30. Aquí lo importante, lo voy a poner nuevamente en rojo para que se note que es muy importante, es este signo negativo. Significa que esta función es cóncava hacia abajo. ¿Qué es cóncava hacia abajo? Pues que tenemos un máximo. Encontramos este comportamiento, ¿no? Ahora vamos a evaluarlo para f' de 1. Entonces tendríamos que sustituir 12 por 1 más 18. Aquí encontramos que es 12 más 18, pues me da nada más 30. Ahora, si se fijan este signo que estamos obteniendo, lo voy a poner aquí en rojo nuevamente porque es importante, es positivo. Significa que este valor nos indica que esta función, esta parte de la función es cóncava hacia arriba, por lo que estamos encontrando un mínimo.
Este mínimo puede ser local, puede ser global, relativo, o sea, no importa. Lo que sabemos es que es un mínimo. Y pues si se fijan, es mucho más sencillo encontrar estos, qué tipo de punto crítico encontramos aquí. Este, por ejemplo, corresponde a un máximo, este a un mínimo, y ya no tenemos que hacer tantos procedimientos. A lo mejor aquí en este pues sería encontrar esos valores críticos. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos resumir de esto que hicimos. Bueno, pues esta tablita es de los criterios de la segunda derivada, la vamos a ir llenando. ¿Qué es lo que nos dice? Que la segunda derivada de un punto crítico, aquí como estamos haciendo referencia a C, lo voy a dejar así. Cuando es menor que 0, el signo es negativo, entonces encontramos un máximo local. Cuando esta segunda derivada del punto crítico es mayor que 0, entonces el signo es positivo y encontramos un mínimo local. Y finalmente, ¿qué pasa cuando en este caso tenemos la segunda derivada y es igual a 0? Puede ser que tengamos aquí algo desconocido, que no sepamos qué es, pero regularmente pues podemos encontrar puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Estos puntos de inflexión pues son esos lugares donde nosotros observamos un cambio de una función que es a lo mejor creciente a otra decreciente o viceversa. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí en esta gráfica pues podemos observar que hay un cambio de concavidad, es decir, pasamos de un mínimo a un máximo. Entonces esos puntos en donde encontramos estos cambios, voy a ponerlo en otro color para que se note mucho más. Aquí cambiamos de un mínimo a un máximo. Este punto de aquí donde decimos pues dónde termina el mínimo y dónde comienza el máximo, este se llama punto de inflexión. ¿Cómo encontramos esos puntos de inflexión? Pues ya vimos que hay que encontrar la segunda derivada. Cuando nosotros lo igualamos a 0, entonces en ese valor evaluamos x y entonces va a corresponder a ese punto de inflexión. Podemos realizar intervalos de prueba también. Si por ejemplo determinamos los signos, vemos a la derecha, a la izquierda, cuando son mayores que el punto de inflexión, si es cóncava hacia arriba. Si tenemos entonces que está a la izquierda y es menor que 0, es cóncava hacia abajo. A ver, vamos a hacerlo entonces en el ejercicio que hemos estado resolviendo, a ver en dónde se encuentra ese punto de inflexión. Bien, bueno, en este ejercicio ya habíamos sacado la primera derivada y la segunda. Entonces, para encontrar el punto de inflexión simplemente tenemos, bueno, ya hicimos este primer paso que es hacer la segunda derivada y ahora tenemos que igualarlo a 0. Entonces, todo este resultado va a ser igual a 0. Y despejamos, ¿no? Tengo 12x más 18, lo voy a reescribir acá abajo, igual a 0. Este 18 que es positivo pasa a negativo, menos 18. Y ahora este 12 que está multiplicando x se va a ir dividiendo. Menos 18 entre 12. Bueno, si puedo simplificar lo hago, ¿no? Aquí tendría 9, 6, nuevamente podemos seguir simplificando. Tengo menos 3 medios. Entonces, en este punto, en x igual a menos 3 medios, tengo el punto de inflexión. Entonces, esto lo que significa es que hay un cambio de ese máximo que está en menos 4 a ese mínimo que está en 1. El punto de inflexión, exactamente donde cambia de máximo a mínimo, es en menos 3 medios.
Muy bien, pues hasta aquí dejamos este tema y ya en el siguiente video vamos a ver una aplicación de optimización de todos estos conceptos.